¿Hasta dónde uno estaría dispuesto a llegar por amor? El caso de hoy es sobre una pareja de Bélgica que hizo hasta lo impensable para crear una vida lujosa juntos. En mayo de 1995, una pareja de recién casados disfrutaba de su luna de miel en la paradisíaca isla de Córcega, en Francia. Llevaban varios días disfrutando del hotel y de estar juntos hasta que una noche la novia sugirió salir a dar una vuelta en el hermoso convertible que habían alquilado. Córcega se caracteriza mucho por su superficie montañosa, por lo que sus carreteras en gran parte van rodeando las elevaciones y bordeando los acantilados. Es una vista hermosa, pero a la vez muy peligrosa si se conduce sin cuidado, sobre todo de noche. Unas horas más tarde, unas turistas americanas estaban recorriendo una de esas carreteras cuando se encontraron con una mujer pidiendo ayuda. Se la veía histérica y estaba herida. No paraba de gritar que acababan de tener un accidente y que su esposo se cayó. Era imposible hacerle más preguntas por el estado de shock en el que estaba, así que llamaron a las autoridades. Recién cuando estuvo dentro de la ambulancia y le habían aplicado un Valium, pudo declarar que habían salido a pasear en un auto y su nuevo esposo se descarriló cayendo por el acantilado. Un horrible accidente que iba a cambiarle la vida, o quizás había algo detrás de las lágrimas de esta recién casada que estaba por convertirse en viuda. Mark Van Beers era un hombre soltero de 31 años, era un contador muy exitoso y se había concentrado mucho en su carrera, consiguiendo acumular una buena fortuna en sus pocos años, comprarse una casa muy linda en Bruselas, en Bélgica, y dedicarse a sus hobbies. Sin embargo, nunca se le dio mucho el lado social. Era más bien reservado y hogareño, por lo que ir a bares a conocer mujeres no era lo suyo. Sin embargo, él era muy cercano a su familia y siempre quiso formar una familia propia. Entonces, en 1994 decidió arriesgarse y se inscribió en una agencia matrimonial. Así conoció a Aurore Martin, una hermosa joven de 24 años, rubia y atractiva, que le enamoró en el primer encuentro. Ella era una estudiante universitaria que además aspiraba a ser actriz una vez que se reciba. En apenas 6 meses de relación, Mark estaba seguro que Aurore era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Su familia la había recibido con los brazos abiertos y también estaban encantados con lo dulce y carismática que era la chica. Entonces, durante una cena romántica, le pidió que se case con él. Ella aceptó sin pensar 2 veces. Tuvieron una hermosa boda llena de familia y de amigos, donde todos los podían ver felices y enamorados. Nadie sospechaba que entre las sombras, entre toda esa gente que estaba en ese lugar, había un hombre llamado Peter Schmidt, un amigo de la novia que sabía que esa feliz pareja, o que parecía una feliz pareja, tenía un secreto. Peter Schmidt era un joven militar alemán que trabajaba como conductor en la sede de la OTAN en Bélgica. Era un hombre atractivo, rubio, con facciones bien marcadas. En realidad, Peter y Aurore se habían conocido en 1991 en una clase de escalada en roca. Ambos se atrajeron de inmediato, los dos jóvenes muy atractivos y los dos con problemas de dinero. Según una ex compañera de Aurore, que fue interrogada después de la muerte de Mark, ella venía de una familia muy humilde, pero era un secreto que tenía muy bien guardado, porque la fachada que todos conocían era que sus padres habían muerto cuando era chica y le habían dejado mucho dinero. Esta mentira era creíble porque ella trabajaba de escort para clientes millonarios, así que siempre estaba bien vestida y arreglada. Daba la impresión de ser alguien de clase alta. Peter, por su parte, recién comenzaba en el ejército y ganaba muy poco dinero. Ya había probado varias estafas pequeñas, pero ninguna le generaban gran cosa. Como él ya había conseguido algo de un seguro de automóvil, se le ocurrió que podían conseguir mucho más dinero si fingían un accidente y conseguían el pago de seguro de vida. Por supuesto, no planeaban matarse mutuamente, sino que tenían que conseguir a una víctima que esté dispuesta a casarse con alguno de ellos. A Peter Schmidt no le costó nada conquistar a una joven estudiante universitaria llamada Ursula Deschamps. Se conocieron en una discoteca donde empezaron a hablar en el bar. Ella estudiaba lenguas extranjeras, él hablaba francés, alemán e inglés. Era increíblemente seductor. Pronto estaban bailando cada vez más pegados.
Úrsula cayó por completo bajo sus encantos. Pasaron apenas 4 meses de relación antes de que se casaran en una pequeña boda familiar. Entonces todo cambió. Peter se volvió a la vez distante y controlador. Por un lado ignoraba a su esposa y estaba constantemente fuera de la casa, pero al mismo tiempo la controlaba, cuestionando todo lo que hacía. Los maltratos verbales y físicos vinieron poco después. En una ocasión, Úrsula estaba recogiendo ropa para lavar y vio una gran cantidad de dinero en uno de sus cajones. Cuando le preguntó de qué era, Peter perdió la cabeza, comenzó a gritarle y a amenazarle. Y estas amenazas fueron tan fuertes que ella se encerró en una habitación y llamó a la policía. Los oficiales en ese momento le contaron que su esposo estaba siendo investigado por una estafa de seguro de un automóvil. La citaron para declarar en su contra y ella aceptó presentarse a declarar la semana siguiente, pero no llegó hasta el tribunal. 2 días después de esto, el 29 de septiembre de 1992, en Mons, Bélgica, alrededor de las 10 de la noche, un convertible perdió el control saliéndose de la calle y cayendo a un canal. Uno de los pasajeros, un hombre en sus 20s, logró salir y regresó a la carretera a pedir ayuda, gritando: "Por favor, llamen a pedir ayuda, mi auto se cayó al canal, mi esposa no logró salir". Pronto el lugar de los hechos se llenó de policías y curiosos. Un equipo de buzos experimentado se metió en las turbias aguas del canal, la buscaron en el auto y en los alrededores, pero no podían encontrarla. Para este entonces ya era seguro que se había ahogado. Probablemente la corriente del canal la arrastró, alejándola de la zona de búsqueda. Mientras tanto, el esposo fue llevado al hospital con unas heridas mínimas. Su nombre era Peter U. Schmidt, de 22 años, y su esposa, ahora desaparecida, se llamaba Úrsula Deschamps, también de 22 años. Peter testificó que Úrsula no tenía permiso de conducir todavía, así que él, que se dedicaba a eso en el ejército, le había ofrecido enseñarle. Habían salido a practicar de noche pensando que no iba a haber tantos autos en el camino y así iban a tener menos obstáculos de que preocuparse, pero en un momento él se distrajo mirando un mapa porque no recordaba dónde estaba la salida en la que tenía que doblar, y como iban muy rápido no vio que ya habían llegado a ese cruce y no pudo detener el auto a tiempo para evitar que cayeran al canal. Según dijo, él pudo salir nadando por la ventana trasera del auto. Pensaba que su esposa hizo lo mismo, pero cuando llegó a la superficie se dio cuenta de que ella no estaba con él. En ese momento pensó que lo mejor era pedir ayuda porque no se sentía capaz de volver a nadar para buscarla. Fue por eso que se fue hasta la carretera solo. La familia de Úrsula no creyó la historia. Sabían que ellos habían estado teniendo problemas de pareja, así que insistieron a las autoridades que investiguen más a fondo. Cuando encontraron el cuerpo de ella, 3 días después, pudieron determinar que había muerto por ahogamiento, lo que coincidía con la historia de Peter, pero también encontraron que él había sacado un seguro de vida para su esposa de $600,000, y esto podemos decir que es aproximadamente, porque algunos medios dicen que es un poco menos y otros un poco más. Y en este seguro de vida él era nombrado obviamente como el beneficiario en caso de que algo le suceda. Fue así que Úrsula cayó en la trampa. Mientras Peter la enamoraba, se casaba con ella y conseguía el seguro, todo el tiempo siguió viendo a Aurore en secreto. Este era el plan de ambos, de esta pareja. Cuando Peter se enteró que Úrsula planeaba testificar en su contra y divorciarse de él, supo que era el momento de dar el golpe. Ahogó a su nueva esposa en la bañera de su casa y después la puso en el asiento del acompañante en su auto. Úrsula ya estaba muerta al momento del supuesto accidente. Podemos decir que fue pura suerte que el cauce del canal arrastrara su cuerpo y le diera más tiempo de descomposición para esconder las marcas que pudieron quedar en ella. Además, apenas unos días antes del accidente, Peter había sido arrestado por probable robo de matrículas en un estacionamiento de Bruselas. Según él, había encontrado unas matrículas abandonadas en el suelo y lo que quería era reportarlas como perdidas. Algo que podía haber sido creíble si no fuera porque encontraron que tenía con él unas pinzas, un destornillador, además de una bomba de gas y una pistola de aire comprimido. Se abrió una investigación para aclarar esto, que todavía estaba en proceso el día que trágicamente tuvo el accidente con su esposa.
Durante la audiencia, Peter consiguió un abogado muy bueno que con ayuda de un técnico supuestamente recrearon la manera en que se produjo el accidente con un auto similar con la misma velocidad y también cayó al canal en la misma curva. Así, sin duda, comprobaron que fue un accidente, según ellos. Con esto, a pesar de todas estas sospechas, las autoridades determinaron que no había suficientes pruebas en su contra para condenarlo por homicidio premeditado, por lo que Peter llegó a un acuerdo de declararse culpable por homicidio involuntario con una sentencia de apenas 3 años, ni siquiera de prisión sino de libertad condicional y una pequeña multa. Peter Schmidt ni siquiera tuvo que pisar una celda por la muerte de su esposa y a pesar de su sentencia de culpabilidad pudo cobrar el dinero del seguro. Ahora, de vuelta a 1995, la policía de Córcega había cerrado el caso, etiquetándolo como un accidente, pero la familia de Mark no estaba muy segura de que fuera así. Había 2 cosas muy sospechosas. La primera, que Aurore era la única beneficiaria de no 1, sino 7 seguros de vida de su esposo, uno de los cuales tenía una firma visiblemente diferente a los demás, que incluía una cláusula que le daba el doble de dinero si es que Mark tenía un accidente fatal. La suma de todos le iba a dar más de $1 millón. Y lo segundo, que la viuda había insistido muchísimo con que los deseos de su esposo eran que su cuerpo sea cremado, pero la familia de él insistió en que fuera enterrado en el espacio familiar que tenían en el cementerio, como era lo tradicional en esta familia. Justamente esta insistencia de cremarlo fue lo más extraño para la familia del esposo, así que un tío de Mark encontró por casualidad un artículo sobre la muerte de Úrsula, prácticamente idéntica a la de su sobrino. Fueron inmediatamente a reportar esto a las autoridades. Ya habían pasado varios meses desde el accidente, así que tuvieron que exhumar el cuerpo, que en su momento no llegó a tener una autopsia, para ver si conseguían pruebas de que no había sido un simple accidente. Intentaron interrogar voluntariamente a Aurore, preguntándole si conocía a Peter Schmidt, pero no lograron gran cosa. La autopsia reveló lo que esperaban. Mark no murió al caer por el acantilado. Su cráneo presentaba claros indicios de que había sido golpeado con un objeto contundente, probablemente un bate de béisbol, y que las demás heridas por la caída fueron post-mortem, ya que no había sangrado. Mark, al igual que Úrsula, ya estaba muerto cuando se produjo el accidente. Pero era imposible que Aurore hubiera hecho todo sola. Peter Schmidt era el principal sospechoso de haber participado. Con estas nuevas evidencias ya tenían suficiente como para arrastrarlos a ambos. Pero el problema era que ahora los dos habían desaparecido sin dejar rastros. Peter y Aurore, con casi $1,5 millones en sus bolsillos, con 27 y 28 años respectivamente, llegaron a Miami, Florida a finales de 1995. Se mudaron juntos a un lujoso departamento en Collins Avenue, la zona más exclusiva de South Beach, donde pronto se volvieron parte de los grupos sociales de la zona, que no dudaron en incluir a la carismática y atractiva pareja europea a sus eventos. Peter comenzó a trabajar en una renombrada empresa que vendía autos y yates de lujo, mientras que Aurore se entretenía manejando la ocupada agenda social de la pareja y comprando ropa de diseñador, construyendo su personaje de socialité. Compraron un yate y solían invitar a sus nuevos amigos a pasear y cenar mientras navegaban. Eran conocidos por ser muy generosos y no escatimar gastos para cenas privadas en los mejores restaurantes con los vinos más caros. Así pasaron casi 2 años hasta que descuidadamente Aurore le mencionó a un amigo suyo, un empresario de la construcción, que ellos habían llegado a Estados Unidos porque en la Unión Europea estaban siendo sospechosos de la muerte de su ex esposo, pero ella le restó importancia a esto, mencionando de que fue un accidente, y también dijo esta frase: los belgas están locos. Era agosto de 1997 y sus nombres ya habían sido compartidos con la Interpol y el FBI con la esperanza de encontrarlos en el exterior.
Fue gracias a este error de Aurore que las autoridades recibieron la pista anónima de este amigo de la pareja, porque Peter, al enterarse de que sabía la verdad, lo había amenazado de sufrir un accidente si le contaba eso a alguien. Cuando la policía de Miami fue a su departamento, se encontraron que ya no estaban ahí. Habían huido nuevamente. La pareja pasó cerca de 2 meses en Bahamas, pero después tuvieron que volver a Miami porque se les estaba agotando el dinero, así que el plan era vender su yate, su departamento y sus pertenencias caras para conseguir el efectivo que necesitaban para volver a reubicarse en otro país. Finalmente los ubicaron gracias a un hombre que había comprado su yate. Ellos identificaron que el número que se estaba siendo utilizado para contactarse con este comprador era un teléfono público cerca del aeropuerto de Miami. Establecieron una vigilancia de 24 horas en el lugar y unos días después arrestaron a Peter cuando iba a volver a usar el mismo teléfono. Tenía consigo un cinturón de dinero con cerca de $90,000 y las llaves de un auto alquilado. Lo presionaron para que diga dónde estaba Aurore, pero él aseguró que jamás la iban a encontrar y que si él no volvía en 24 horas ella iba a sacarse la vida. En el auto encontraron un arma y como era ilegal lo arrestaron con este cargo. Además encontraron un recibo de donde había alquilado el auto, que convenientemente era del mismo lugar donde también había alquilado un pequeño departamento. Ahí estaba Aurore, que no se resistió al arresto y hasta parecía aliviada de que los hayan encontrado y ya no tenía que seguir huyendo. La pareja contrató abogados reconocidos y lucharon bastante para intentar rechazar la extradición que los debía llevar de vuelta a Bélgica para enfrentar el juicio, pero finalmente fueron obligados a volver en 1998. Las autoridades belgas tardaron 3 años en reunir todas las pruebas posibles para el juicio. Ambos fueron acusados por homicidio premeditado de Mark Van Beers. Demostraron que Peter también estaba en Córcega al momento de la muerte. Según su reconstrucción de los hechos, Aurore le insistió a su nuevo esposo de ir a manejar por la peligrosa autopista que rodeaba las montañas de la isla hasta un punto en el que fingió sentirse mal y le pidió que detenga el auto. Fue entonces que al menos 3 hombres que habían sido contratados por Peter y nunca fueron identificados golpearon a Mark hasta matarlo, para luego ubicarlo dentro del auto y empujarlo al precipicio, dándole tiempo a ella de saltar y lastimarse un poco para fingir su coartada. Aurore Martin fue condenada a 15 años de prisión y Peter Schmidt a 20 años. Las familias de las víctimas esperaban cadenas perpetuas, pero al menos tenían la satisfacción de que fueran encontrados culpables y que iban a pasar muchos años encerrados. Pero increíblemente no fue así. Ninguno de los dos cumplió ni siquiera la mitad de sus condenas. Aurore fue liberada en 2007 después de solo 5 años y Peter en 2008 después de 6 años. Se sabe que volvieron a encontrarse y que siguen siendo pareja, pero se desconoce el paradero o qué otros crímenes podrían haber estado maquinando juntos desde que salieron libres. Hasta aquí el caso del día de hoy. Historia bastante fascinante, bastante loca de esta pareja y que me deja con la duda, esa misma duda de si es que realmente ellos siguen cometiendo crímenes hasta el día de hoy, ya que las autoridades dicen que siguen juntos. ¿Quién sabe? Pero bueno, gracias por acompañarme en este video. Acuérdate que si no estás suscrito, suscríbete acá abajo, apretá la campanita, deja un comentario y deja un like. Y nosotros nos encontramos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Guille González en edición.